Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Diego Bigatti, médico geriatra, y hoy les voy a contar la historia clínica del taxista del doctor Favaloro. El taxista, a quien voy a hacer referencia, vamos a ponerle Rolando Rivas, para ponerle un nombre de fantasía. Es un paciente que ya conozco hace muchos años y que tuvo a principio de este año COVID, con lo cual estuvo internado. Por suerte no tuvo mayores complicaciones y salió de alta con un montón de medicación, con exacerbación de su tos crónica por EPOC que él tiene y con una batería de medicaciones dentro de las cuales está el corticoide, que por cierto no es nuevo porque él hace muchos años que consume corticoides. Ahora en un rato voy a explicar por qué. Y que en el contexto de su rehabilitación domiciliaria tuvo la desgracia de que se fue a sentar en una silla, su silla de madera se rompió y terminó cayendo fuertemente de dorso, con lo cual a partir de ahí empezó un intenso dolor insoportable en la parte dorsal, y que a raíz de eso me llama y solicita la consulta. Resulta ser que yo estaba de vacaciones, así que lo orienté por teléfono en varias oportunidades, lo asesoré, pero obviamente tuvo que acudir a la guardia, tuvo que hacerse radiografías, lo vieron distintos profesionales y le agregaron más medicación corticoidea y muchos PAF y nebulizaciones, considerando que todo esto tenía que ver con no solo el trauma, sino con la exacerbación de su EPOC y de la neumonitis post-COVID. Entonces, hoy vuelvo a su domicilio después de las semanas que no los estuve viendo y me encuentro con un escenario muy particular. Primero que nada, quiero describir cómo es este Rolando Rivas, porque es un personaje muy singular. Para empezar, cachetudo, mofletudo, cara congestiva, obesidad abdominal, camisa con escote muy abierto, anillos, pulseras, siempre ropa muy colorida, muy vistosa. Él es muy verborrágico, muy locuaz, muy vital. Eh, Pelo enrulado más que el mío y teñido entre rubión y platinado. Es una mezcla de Johnny Allen con Vergara Leumann, Rolando Rivas. Y la particularidad que él también tiene es que es hiper archi mal hablado. Es increíble la cantidad de puteadas por minuto que dice. Pero al extremo. Les cuento, por ejemplo, cómo fue la presentación de hoy. Llego al domicilio, toco timbre, hay como una rejita antes de entrar en su casa, que por otro lado la casa es como una especie de museo, eh, todo prolijito, todo ordenadito, tiene 800 millones de copitas, tacitas, platitos, digamos, como si fuese un boticario de San Telmo, pero todo ordenado, prolijito, todo en su lugar. Es increíble la casa que él tiene y las cosas que él tiene, anticuadas. Y cuando llego insisto, al domicilio, toco el timbre y me abre desde la puerta de su hogar. Y de lejos le pregunto: ¿y qué tal, Rolando Rivas? ¿Cómo anda? Como el orto, ¿cómo voy a estar? Como el orto. Esta silla de mierda que se me rompió, me caí de ojete, me golpeé la espalda, se me rompió todo, así que así estoy como el orto. Y para colmo, esta medicación no me hace un carajo y la conchuda de la farmacéutica no me atiende y no me puede vender los remedios que yo necesito que me traiga. Así es un mínimo ejemplo de cómo es toda una conversación con Rolando Rivas, sumamente divertido porque es una puteada, una exabrupto atrás de otro, eh, pero que al mismo tiempo le sirve justamente para descargarse, porque digamos, él es viudo, sus hijos trabajan y no pueden estar mucho tiempo con él, y aparte él está todo el día eh, trabajando con el taxi, cuando no, en este caso está en su hogar por esta cuestión puntual. Y bueno, se las arregla siempre solo y bueno, nada, él tiene que justamente tener una vitalidad y una fortaleza como para justamente poder estar al frente de todo, tanto de su hogar, de su trabajo y al mismo tiempo seguir orientando un poco
a sus hijos. Bueno, entonces, ¿con qué me encontré? Me encontré con que estaba muy cushingoideo, es decir, cara muy edematizada, obesidad abdominal bastante prominente, más de lo habitual, algo de edemas en las piernas, no tanto como la vez pasada. El Cushing es una descripción que hizo un famoso doctor Cushing de aquellas personas que están con exceso de corticoides, ya sean exceso de corticoides propios, porque tengan algún tumor, algo que produzca corticoides, o por la, digamos, incorporación exógena del corticoide, que es lo que pasa en este caso. No es nuevo en Rolando Rivas el cuadro cushingoideo, porque él tiene psoriasis, una enfermedad cutánea descamativa, que es de origen inmunológico, y si bien muchas veces se trata con otro tipo de medicamentos, ya sea vía oral o tópicos, en este caso muchas veces tuvo que usar corticoides orales para domar esta psoriasis tan exacerbada que tiene, y además tiene hipertensión, leve insuficiencia renal, EPOC, etc. Ese es el cuadro crónico de él, y yo lo encontré mucho más cushingoideo, con un intenso dolor descomunal en la parte dorsal, en la zona entre los omóplatos, o como decimos los médicos, entre las escápulas, que son estos huesos planos que tenemos en la parte de atrás del hombro. Bueno, en el centro, en la columna, él tenía un dolor muy fuerte, como si fuese una lanza que tuviese incrustado ahí, y que se irradiaba el dolor como si fuese una electricidad, como un cinturón a ambos lados de las costillas. Esto es típico de las lesiones de las vértebras, que duele a lo largo de todo el trayecto de la costilla, pero no porque el problema esté en la costilla, sino porque el nervio subcostal, el que va por debajo de la costilla, surge en la columna, y es ahí donde está apretado, pellizcado, lastimado, y por eso el dolor es neurálgico, como un cinturón a lo largo de todo el trayecto costal. Además de su corticoide crónico, en esta consulta en la guardia le habían hecho radiografías que no encontraron qué es lo que le estaba pasando. Le dijeron que era la neumonitis post-COVID, y le dieron, por estas mialgias y dolores que no entendían de dónde venía, justamente diclofenac con betametasona y vitamina B12, que es lo que se usa habitualmente para las neuralgias fuertes, ya sea cervicalgias, ciatalgias, lumbalgias, o en este caso una dorsalgia postraumática. El medicamento estaba bien indicado, pero lo venía consumiendo por demás, un comprimido cada 12 horas, de hace varios días que lo venía consumiendo. Obviamente esto trae aparejado toda la problemática del exceso de corticoides, como una hipertensión muy alta, hoy lo encontré con 18 de sistólica, empeoramiento de la hiperglucemia, empeoramiento de la resistencia a la insulina, o sea que los tratamientos para la diabetes suelen ser no del todo efectivos, porque hay resistencia al tratamiento con insulina. Suele haber también aumento del colesterol, suele haber un montón de otros conflictos vasculares y arterioscleróticos por el uso crónico de corticoides, y uno de los efectos negativos del uso crónico de corticoides es la osteoporosis. Bueno, justamente Rolando Rivas se pegó un porrazo con una de sus sillas de madera del hogar y se golpeó fuertemente en la parte dorsal. La radiografía de tórax que vi hoy era una placa de tórax de frente, con lo cual imposible ver con detalle las vértebras. Lo que hay que hacer en estos casos es directamente hacer una placa dorsal, pero de costado, donde se ve esto. Esto es una columna vertebral normal, donde hay una vértebra encima de la otra, y cuando hay una fractura aplastamiento de una vértebra, se ve algo así. No solo está un poco más opaco, sino que la parte posterior es de una longitud mucho mayor a la parte anterior. La parte anterior está como acuñada, como pellizcada, y eso es típico de las fracturas de aplastamiento, sobre todo las traumáticas. Lo más habitual es cuando alguien cae sentado de cola y genera una fractura de aplastamiento en la zona lumbar. Pero en este caso había caído de espalda, y el trauma fue en la región interescapular, y todavía no tengo la placa torácica de perfil, pero seguramente va a tener una fractura de aplastamiento de esas vértebras. Con lo cual
el dolor fuerte intercostal que está teniendo es justamente porque esta lesión ósea genera la compresión de las raíces nerviosas de esa zona que surgen justamente pegados a la vértebra. Entonces, estas raíces nerviosas están comprimidas, inflamadas, pellizcadas, apretadas, pongámosle el término que quieran, y de ahí es que el dolor sea neurálgico, irradiado como una electricidad a lo largo de todo el trayecto del nervio, así como la ciática, la persona, el problema lo tiene en la región lumbosacra, pero el dolor lo siente a lo largo de toda la trayectoria del miembro inferior. En este caso, el dolor era a lo largo de todo el trayectorio del nervio intercostal. Bueno, mi sugerencia fue disminuir obviamente el consumo de estos fármacos, porque además no estaban siendo del todo efectivos, y le indiqué pregabalina, que es una medicación neurológica que inicialmente, hace mucho tiempo atrás, se largó al mercado como si fuese un antiepiléptico. Resultó ser un fracaso como antiepiléptico, porque resultó ser muy suave para el manejo de las convulsiones, pero sí fue muy efectivo para el manejo de los dolores neurálgicos periféricos, como ser cervicalgias, dorsalgias, ciatalgias, lumbalgias, o inclusive de los nervios más distales todavía, como por ejemplo la neuropatía diabética o en otro tipo de neuropatías. Además tiene la ventaja la pregabalina, que es una medicación muy noble, muy segura, no tiene grandes efectos adversos, se puede combinar muy bien con medicación antihipertensiva, con medicación para la diabetes, para el colesterol, se puede usar en la insuficiencia renal, es un medicamento realmente muy seguro, y la principal efecto adverso que puede llegar a haber es la somnolencia, porque justamente es un nervio que tiende a generar adormecimiento de los nervios inflamados y puede generar adormecimientos de todos los otros, de todo el sistema nervioso, digamos. Entonces, se empieza siempre con dosis bajas por la noche, que es lo que yo le sugerí, porque si le agarra somnolencia no hay mayor problema, duerme y punto. De hecho, Rolando Rivas, cuando le mencioné la posibilidad de este efecto adverso, me dijo, ¿qué importa, doctor? Si no vengo durmiendo un carajo, digamos, por lo menos voy a dormir un poco con esta medicación. Bueno, esto es lo que quiero mencionar respecto del personaje singular que es Rolando Rivas y respecto del caso clínico en cuestión. Pero la perlita fue al final, charlando un poco de bueyes perdidos, como quien quiere la cosa, de que hace ya bastantes semanas que no puede trabajar, no puede salir a girar con su taxi por esta cuestión de primero COVID, después trauma, en fin, después de toda esta cuestión, me cuenta que él tuvo el honor de llevarlo a Favaloro en 2 oportunidades a su hogar. Y fue muy interesante lo que me contó, por eso vale la pena compartirlo. El primer viaje que hizo fue cuando Favaloro en el 90 y pico era conocido, pero no tanto. Ingresa al taxi, digamos, alto, elegante, muy serio, a tal punto que Rolando Rivas pensó que era un militar. Y Favaloro, que en su momento el taxista todavía no sabía que era Favaloro, le pregunta, ¿y cómo hace usted para soportar todo este loquero de la calle? Entonces Rolando Rivas le cuenta que él trabajaba durante la semana, porque el fin de semana se iba con su familia al campo a hacer un asado, a ordeñar unas vacas y a cocinar unos ravioles caseros de ricota, con ricota recién hecha de la leche ordeñada, y que bueno, el fin de semana se desenchufaba y punto. Entonces ahí Favaloro presta atención y le pregunta en qué parte del campo iba, y ahí le cuenta que él también había vivido en el campo, que él también le gustaba cocinar, entonces que le interesaría que le comparta la receta de estos ravioles de ricota para poder hacerlos en su propio hogar. Y ahí cuando contó que cocinaba y demás, ya Rolando Rivas dijo, no, este no es militar, un militar jamás me contaría estas cosas. Entonces le pregunta qué profesión tiene y ahí le cuenta que es médico y Rolando Rivas le repregunta, preguntándole si eran muchos en su hogar para hacer la raviolada. Y ahí le contesta, no, somos 3 nada más, mi mujer, yo y la señora que nos cuida. Ahora con el diario del lunes, Rolando Rivas evoca esto con mucha satisfacción porque no dijo la chinita que vive en mi casa, ni la sirvienta, ni la negrita, no. Dijo con mucho respeto la señora que nos cuida, ¿sí?
hasta diría que los puso por encima de ellos, al acompañante domiciliario. Bueno, y el siguiente viaje, también que vale la pena mencionar, lo recoge en la zona de los bancos, bien tarde ya, cuando hace rato se habían cerrado los bancos, y lo reconoce en esta oportunidad. Dice, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué anda haciendo por acá? ¿Viene a abrir una caja fuerte? Y Favaloro, muy sobrio, le dice, sí, vine a intentar, pero no hubo caso, no conseguí abrir ninguna. Y a partir del viaje fue muy silencioso, no tuvieron tanta charla como la vez pasada, no estaba tan locuaz don René. Y bueno, a los días se enteró del suicidio de don Favaloro. Así que toda esta historia, todos estos matices médicos, personales de Rolando Rivas y de estas anécdotas de enorme emotividad para todos los que amamos a la figura de don René, es lo que motivó que hoy esté haciendo este video y lo comparta con todos ustedes. Espero que les sea útil, que les interese y por supuesto, si es así, socialízanlo y compártanlo. Bueno, un beso grande, hasta el próximo video.